Vive conectado con BBM BlackBerry de Claro. Johnny Walker, celebrando tus pasos de progreso. Keep walking. Chevrolet Traverse tiene todo lo que buscas y mucho más. Conócela en chevrolet.com.pe. Muy buenas noches, soy Juan José Garrido Queclin, esto es Rumbo Económico. Esta noche estaremos con Luis Felipe Arizmendi, presidente de GPI Valores AP. Vamos a hablar sobre la semana bursátil, luego estaremos con el economista Elmer Cubas, socio gerente de Macroconsul, para hablar sobre el sector exportaciones durante el 2013. Luis Felipe, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa. Encantado. Bien, cuéntanos un poco cómo ha estado la semana bursátil. Bien, esta semana en general ha estado bastante plana, con ligera caída en el caso de la Bolsa de Valores de Lima y más bien relativamente plana en los Estados Unidos. La razón es que hemos entrado en una suerte de calma temporal luego del famoso abismo fiscal y de una subida rápida que hubo en las bolsas globales durante la primera semana de enero. Se han calmado un poquito más las cosas. Los indicadores han estado mixtos en términos de, digamos, las noticias recientes. Digamos, por ejemplo, en el caso de Alemania, una ligera desaceleración de la economía el último trimestre. En Estados Unidos también, ciertas lecturas que salieron el día de hoy, indicando lo mismo, que el último trimestre, particularmente el mes de diciembre, fue bastante más calmado de lo que se suponía en términos de mantener una tendencia alcista, producto de nuevamente esa preocupación que había por el famoso abismo fiscal, en realidad cuyo episodio 2 o el final de la película todavía no lo hemos visto, ¿no? Correcto. Estamos Creo en que ese has proceso. traído unos gráficos. Sí, hay unos gráficos si para nos pueden poder poner, por favor, el primer ilustrar un gráfico poco. para ver la bolsa, los mercados internacionales, ¿no? Ya, este es bien interesante porque muestra desde el 1 de diciembre a la fecha, o sea, más o menos 45 días, la evolución del índice Standard & Poor's 500, que es el principal índice bursátil norteamericano y probablemente global, con la volatilidad. Aquí lo que hay que entender es lo siguiente. El índice del Standard & Poor's mide una tendencia, digamos, el incremento de los precios o las cotizaciones en las principales 500 acciones. Pero el VIX, o el índice de la volatilidad, mide el nivel de dispersión o de ansiedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese pico que vemos en el VIX, que es la línea de color celeste, que incrementa un 30% hacia finales del mes de diciembre, llegó más o menos a los 20 puntos de índice, muestra precisamente cómo el mercado estaba ansioso respecto a lo que podía pasar con el abismo fiscal. Y luego desciende rápidamente. Hoy día está más o menos en 13.55 puntos. Ahora, ¿cuál es lo interesante para aquella persona que hace inversiones? Cuando vea que el VIX aumenta, normalmente lo que sucede es que los indicadores bursátiles o los índices bursátiles bajan. O sea, a una mayor incertidumbre, una mayor ansiedad, un menor rendimiento o incluso rendimiento negativo de los índices bursátiles. Y viceversa. Cuando la ansiedad medida como VIX, como la volatilidad esperada del Standard & Poor's baja, más bien los índices suben. Entonces, lo interesante acá es cómo este episodio de los últimos 45 días ha sido percibido por los inversionistas. Ahora, ¿cuál es la conclusión inmediata que viene? El VIX está ahora en un nivel muy bajo. De hecho, está en los niveles más bajos de los últimos 5 años. Si nos acercamos, conforme nos acerquemos al mes de febrero y a fines de febrero, va a haber una discusión importante en el Congreso de los Estados Unidos respecto a lo que se llama el techo de endeudamiento. Obama parece que se va a poner bastante fuerte, pero también el sector más radical, digamos, del Partido Republicano lo va a hacer. Entonces, es probable que esa lucha vuelva a levantar el nivel de ansiedad reflejado como el VIX, y por lo tanto hay una ligera baja del índice Standard & Poor's, que eso a su vez se comunica con el resto de mercados a nivel mundial. Okay. Tenemos otra tabla. El siguiente es bien interesante porque nuevamente muestra en términos de rendimiento porcentual en las últimas semanas, del 1 de diciembre a la fecha, cómo han ido comportándose algunos de los índices mundiales, de las, digamos, los últimos 45 días. Exacto, 3 de las principales economías bursatilizadas, porque aquí hay que ver qué bolsas son representativas. Y es el Standard & Poor's 500, el Financial Times o el FTSE 100 y el Nikkei 15. Y ahí curiosamente hemos visto que en el caso de Estados Unidos e Inglaterra se han comportado casi iguales, son la línea celeste y la línea naranja, mientras que en los últimos 45 días hay una diferencia notable con el Nikkei.
O sea, el índice japonés ha subido casi 11% más en este periodo. ¿Por qué? Porque en Japón se ha anunciado un paquete fiscal y de estímulo económico muy importante de casi 250 mil millones de dólares y con la intención de crear en un plazo relativamente corto 600 mil empleos. Entonces, esa noticia, que es una noticia impactante, en una economía que ha venido creciendo muy poco y que además necesita reconstruirse después de ciertas fatalidades que conocemos han ocurrido en el Japón con mayor intensidad, ha sido muy bien recibida por los inversionistas y se ha generado un crecimiento que en realidad es extraño, es raro para lo que venía haciendo el Nikkei, 15% de incremento en 45 días. Una pregunta, ¿no tienen los inversionistas demasiado optimismo cuando el Estado habla de gasto? Porque claramente el problema en Japón es uno de productividad, son muy productivos en el sector tecnológico y en manufactura de automóviles, pero en todo lo que es servicios tiene una productividad bajísima. Hay un estudio de McKinsey muy conocido sobre eso. Es verdad. Y ahí el Estado no tiene que meter plata, tiene que cambiar las regulaciones. Es verdad, coincido contigo, como efecto de largo plazo y como cambio estructural es cierto. Sin embargo, muchas veces los grandes fondos de inversión, que son en realidad quienes mueven el mercado, aprovechan estos cambios en el humor, en la psicología, en la percepción de la gente, para rápidamente subirse en una acción, ponerse, o en un grupo de acciones, ponerse largos, y cuando realmente lo que sucede es que cuando el mercado tiende a estabilizarse, porque obviamente se acabó el combustible respecto a la noticia buena. Son los primeros en salir. Son los primeros en salir. O sea, hay mucha especulación en los mercados globales a raíz de la relativa fragilidad de largo plazo que tiene el sistema, ¿no? Las ventajas de tener la información en la mano. Además. Sí, muy bien, tenemos otro gráfico. Ahora, pasando un poco al Perú, ¿cómo se ha ido comportando el EPU, que es el principal ETF peruano, ¿no es cierto? Refleja en términos de un producto de inversión que se puede comprar, las 28 principales compañías peruanas, con el índice general bursátil y el selectivo, que ambos han subido más o menos 7% y el EPU alrededor de un 10% en este plazo. En realidad es interesante porque en 45 días haber tenido una apreciación de 10% en dólares no es nada mala. La diferencia entre el EPU 10% y el índice general bursátil está explicado en que el EPU se mide en dólares, mientras que los otros se miden en soles, aun cuando tienen un componente que deriva del dólar de las 3 o 4 compañías más importantes del Perú que se cotizan en esa moneda. Pero aún así, ahora, hay un efecto dólar ahí. ¿Uno puede en Perú comprar en soles el índice? Sí, no, en soles el índice en realidad no. Lo puedes comprar en dólares en cualquier sociedad agente de bolsa. Nosotros hemos traído al Perú, somos el sponsor, el promotor del EPU, pero cualquier sociedad agente de bolsa puede ofrecerlo a través de su solo sistema el EPU, ordinario. ¿no puedes comprar el selectivo o el general? No existe. Existió tiempo atrás un Inca. Desarrollado por la Bolsa de Valores, pero era una especie de un fondo de inversión, a diferencia de un ETF que es muy líquido, porque un ETF es como un híbrido de un fondo de inversión y un fondo mutuo. Es un fondo de inversión porque se puede comprar a través de la bolsa, pero es un fondo mutuo porque es tan líquido como el fondo mutuo, uno puede salir casi en cualquier momento o en cualquier momento. Y se reconstituye instantáneamente, ¿no? ¿Viene a ser formalmente un ADR? No. El ADR es un certificado de depósito americano, que es una modalidad que se implementó en los Estados Unidos para dolarizar instrumentos que estaban en otras monedas. Por ejemplo, Buenaventura tiene un ADR. Uno canjea un número de acciones comunes de Buenaventura que están en soles ante me parece que es el Bank of New York, que es el emisor del ADR, y a uno le dan un ADR que lo puede negociar en la Bolsa de Nueva York y también en la Bolsa de Valores de Lima. Entonces un ADR es un empaquetamiento de acciones en una moneda para denominarse en otra, fundamentalmente en dólares. El EPU, en cambio, es lo que se llama un Exchange Traded Fund, o sea, es un fondo bursatilizado que lo gestiona iShares con bastante éxito y que sí, lo que sí permite es a un costo relativamente simple, digamos de 40 y tantos dólares por acción, dependiendo del momento, poder entrar... Tener una posición en las principales acciones limeñas. Antes de irnos a la pausa, que nos queda lamentablemente un minuto, ¿cuál es tu expectativa para esta semana? Es un poquito ese tono todavía poco activo. La bolsa está en una zona de pausa en este momento. Claro, estamos solamente hablando de una semana.
Yo creo que vamos a estar en una fase de pausa con ligera tendencia a declinar, producto de ciertas noticias que están saliendo un poquito malas respecto a la economía americana y europea. Y también corregir un poco 10-15% que sube en 45 días, no no sé tendría si una tanto, tendencia... no sé si tanto, pero sí podría corregir un par de puntos porcentuales Muy bien. en los próximos días. Sí. Muy bien, Luis Felipe. Te agradezco muchísimo y esperamos Encantado. tenerte siempre todos los miércoles en esta Muy columna. bien. Gracias. Bien, vamos a una pausa, regresamos con Elmer Cuba para hablar sobre el sector exportaciones, lo que viene en el 2013 y cómo hacer para que el sector sea más dinámico. Regresamos.